Has oído eso de que todos pueden cambiar, ¿verdad? Suena reconfortante, casi como un consuelo al tratar con personas difíciles. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. Cuando se trata de un narcisista, esta regla simplemente no aplica. No importa si hablamos de pequeñas acciones cotidianas o gestos básicos que serían naturales para cualquier persona común. Para un narcisista, actuar así sería como destruir la máscara que ha construido para sobrevivir. Y ahí es precisamente donde comienza el misterio. Porque, en el fondo, no es que el narcisista no sepa hacer ciertas cosas. Él sabe, lo entiende. Incluso podría, si quisiera. Pero hay un problema. Estas actitudes ponen en peligro la imagen que se crea de sí mismo. Una imagen perfecta, intocable, casi protegida de cualquier tipo de vulnerabilidad. Mostrarle humanidad no es señal de evolución, sino de debilidad. Y aquí está lo más intrigante. No puedo cambiar, no es una limitación inocente, sino una decisión estratégica. Pero espera, eso no es todo. Piénsalo. Si un narcisista decidiera actuar de forma simple, como disculparse de corazón, admitir un error o incluso valorar de verdad a otra persona, todo su juego perdería sentido. El poder que ejerce sobre los demás depende precisamente de su incapacidad para demostrar estas actitudes. Es como si cada gesto de humildad fuera una grieta en el castillo que construyó durante años. Por lo tanto, para ellos, el cambio no es una opción. Es una amenaza. Y hay otro detalle que poca gente comprende. Esta negativa a cambiar no es explícita. El narcisista no dice en voz alta, no quiero ser diferente. Lo que hace es mucho más sutil y peligroso. Inventa excusas, se basa en argumentos aparentemente lógicos e incluso se disfraza de falsa humildad para engañar a quienes le rodean. Pero detrás de cada palabra, siempre hay la misma intención: proteger su máscara a toda costa. Ahora viene lo más interesante. Mientras esperas ese cambio que nunca llega, él sigue manipulando la situación para que parezca que el problema eres tú. Empiezas a creer que quizá le pides demasiado, que quizá necesitas más paciencia, que quizá mañana por fin lo entienda y cambie. Pero ese mañana nunca llega. Y cada día que pasa, su juego se vuelve más fuerte, porque cuanto más esperas, más poder adquieres sobre tu mente. Y por eso esta revelación es tan impactante. Porque no hablamos solo de alguien terco o resistente al cambio. Hablamos de un mecanismo profundo y arraigado que forma parte de la esencia misma del narcisismo. Para él, el cambio no significa crecimiento, significa pérdida. Y la pérdida es algo que no está dispuesto a permitir. Este es el primer punto que debemos comprender para desentrañar el enigma del comportamiento narcisista. Cuando comprendes que ciertas acciones nunca ocurrirán, por mucho que esperes, empiezas a verlo todo con mayor claridad. La máscara cae y la manipulación se revela. Imagina por un momento que estás en un juego. Un juego silencioso, sin reglas escritas, pero que define cada paso de tu vida. Crees que participas de forma justa, que en algún momento la otra persona reconocerá tu esfuerzo, te corresponderá y demostrará reciprocidad. Pero en la práctica, ese momento nunca llega. Este es el riesgo de esperar un comportamiento sano de un narcisista. Entras en un ciclo sin fin, donde el único que pierde eres tú. El detalle más traicionero es que, al principio, todo parece posible. El narcisista ofrece pequeñas señales de cambio, señales de que quizás, esta vez, las cosas serán diferentes. Incluso puede prometer que mejorará, que no repetirá los mismos errores, que ha aprendido la lección. Y tú, con esperanza, decides creerle. Pero tranquilo, porque ahí es precisamente donde comienza el ciclo. Lo que parece un nuevo comienzo es en realidad solo una pausa estratégica. Un tiempo muerto para recuperar el control y asegurarte de seguir en el juego por más tiempo. Ahora viene lo más interesante. Mientras esperas el comportamiento saludable que nunca llega, tu mente empieza a adaptarse al juego. Normalizas actitudes tóxicas, aceptas migajas emocionales y, sin darte cuenta, empiezas a creer que el problema está dentro de ti. Estoy pidiendo demasiado. No sé esperar. Quizás necesita más tiempo. Estas preguntas erosionan la confianza en uno mismo y crean la ilusión de que el cambio depende solo de tu paciencia. Pero la verdad es que, cuanto más esperas, más atrapado estás. Y hay otro detalle que poca gente comprende. Esperar no es solo emocional. También consume tu energía vital, tus proyectos e incluso tu identidad. Mientras pasas años esperando ese gesto de respeto, empatía o aprecio que nunca llega, tu vida pasa a un segundo plano. Dejas de priorizarte, de soñar con la libertad y de reconocer tu propio valor. Es como si, poco a poco, te desvanecieras en nombre de una promesa que nunca se cumplirá.
Lo más doloroso es que esta espera se disfraza de esperanza. Crees creer en lo mejor para la otra persona, cuando en realidad te estás perdiendo a ti mismo. El narcisista lo sabe. Entiende que cuantas más expectativas crees, más atrapado estarás. Así que alimenta tu esperanza con pequeños gestos calculados, una disculpa ensayada, un regalo inesperado, una frase dulce dicha en el momento justo. Pero todo esto es solo combustible para prolongar su presencia en el juego. Pero espera, eso no es todo. También hay un profundo efecto psicológico. Cada vez que crees que el cambio está cerca y no ocurre, tu cerebro entra en un ciclo de frustración y recompensa. Es como la ruleta emocional. Apuestas, pierdes, pero sigues jugando porque crees que la siguiente ronda finalmente dará sus frutos. Y eso es precisamente lo que mantiene a tanta gente estancada durante años. Con el tiempo, la vida con un narcisista deja de ser amor, afecto o compañía. Se convierte en una espera interminable, un laberinto sin salida, donde la única solución es comprender que el comportamiento saludable nunca llegará. El verdadero peligro reside en no darse cuenta de esto a tiempo. Porque mientras esperas, el tiempo pasa. Y lo que nunca regresa es el tiempo que te robaron. Si hay algo que nunca verás, es que un narcisista reconozca su propio error. Para ellos, reconocer un error sería como perder una batalla dentro del juego de poder que han construido. Y para quienes se nutren de su ego, perder nunca es una opción. Esta es una de sus características más llamativas, la constante negación del error, incluso ante la evidencia obvia, incluso cuando todos a su alrededor ya se han dado cuenta de la verdad. Pero espera, porque aquí viene lo más intrigante. El narcisista no solo lo niega, sino que distorsiona la realidad. Si olvida algo, dirá que nunca lo dijiste. Si fue agresivo, jurará que lo malinterpretaste. Si mintió, inventará una versión tan convincente que te hará dudar de tu propia memoria. Este fenómeno tiene un nombre: manipulación psicológica. Y es a través de la manipulación psicológica que el narcisista mantiene una posición de poder, haciéndote creer que exageras, imaginas cosas o eres injusto. Ahora, imagina el impacto de esto en una relación que ya está en marcha. Empiezas seguro de que algo anda mal, pero poco a poco, empiezas a dudar de ti mismo. Con cada nueva negación, tu confianza interior se erosiona. Estoy viendo demasiado. ¿Y si el problema es mi sensibilidad? Este es el objetivo del narcisista: desviar la culpa de sí mismo hacia ti, hasta el punto de parecer siempre la víctima o la víctima de una injusticia. Lo más aterrador es que esta actitud se repite en todos los ámbitos: familia, trabajo, amistades o vida amorosa. En una discusión, el narcisista siempre tendrá la última palabra porque nunca permitirá que la otra persona vea su vulnerabilidad. Para él, admitir un error sería exponer una debilidad inaceptable. Y en este juego, la imagen que proyecta vale más que cualquier conexión humana. Pero espera, eso no es todo. Hay otro detalle que explica por qué un narcisista nunca se rinde ante sus propios errores. Ve cada interacción como una competencia. Mientras tú buscas comprensión, él busca la victoria. Mientras tú buscas resolución, él busca el dominio. Por eso, incluso cuando es evidente que ha cometido un error, distorsionará los hechos, manipulará las emociones y usará todas las herramientas a su alcance para salir airoso. Y aquí hay un punto importante. Esta negación no solo busca engañarte, sino también engañarse a sí mismo. El narcisista construye una realidad alternativa donde siempre es perfecto, incomprendido, y donde cualquier fracaso es culpa de los demás. Esta es su forma de proteger su frágil ego. Si reconociera sus errores, tendría que afrontar la realidad de que no es tan especial ni superior como cree. Y esto es algo que no puede soportar. En última instancia, negarse a admitir errores crea un ciclo sin salida para quienes viven con él. Nunca recibirás una disculpa sincera, nunca verás una verdadera reflexión, nunca sentirás justicia. Lo que obtienes es la repetición de la misma negación, con diferentes palabras y justificaciones. Y cada vez que insistes en buscar reconocimiento, terminas de nuevo en el mismo punto de partida. Lo que queda, entonces, es comprender que esperar que un narcisista admita que se equivoca es como esperar que un espejo se rompa solo. No ocurrirá. El espejo siempre reflejará la imagen que eligió mostrar. Una imagen perfecta, inmune a los defectos, protegida de cualquier realidad que amenace su ilusión de superioridad. Hay un detalle curioso que muchos desconocen. El narcisista puede llorar, parecer abatido, incluso parecer frágil. Pero todo forma parte de un cálculo, una actuación cuidadosamente preparada. Lo que nunca verás es la vulnerabilidad genuina. Porque para el narcisista, exponer su verdadero dolor sería como entregarle un arma al enemigo.
Y en su mundo, cualquier muestra de debilidad solo existe cuando sirve como herramienta de manipulación. Pero tranquilo, porque esto es aún más profundo de lo que parece. El narcisista ha aprendido a usar la fragilidad como máscara. Si percibe que estás a punto de alejarte, puede que de repente se haga la víctima, cuente historias tristes, recuerde traumas pasados o incluso llore para despertar tu compasión. Y en ese momento, te conmueves, creyendo que estás lidiando con un alma herida que finalmente ha bajado la guardia. Pero, en realidad, esto es solo otra jugada en el tablero de la manipulación. El narcisista sabe que exhibir constantemente su poder desgasta la relación. Por eso, de vez en cuando, adopta la postura del pobrecito, alguien que sufre, incomprendido por la vida, que carga con heridas que nadie puede comprender. Y al hacerlo, crea una trampa emocional. Te sientes responsable de cuidar, apoyar e incluso perdonar comportamientos que, en otras circunstancias, serían inaceptables. Ahora, imagina el efecto que esto tiene en tu mente. Por un lado, sufres los ataques, la frialdad y la arrogancia. Por otro, ves momentos de supuesta fragilidad que despiertan compasión. Este contraste crea un torbellino emocional, y ahí es precisamente donde el narcisista gana terreno. Dudas en alejarte porque crees que estás tratando con alguien destrozado por dentro, que necesita comprensión. Pero la verdad es que esta vulnerabilidad nunca es más que un recurso estratégico. Pero espera, eso no es todo. Hay un lado oscuro. Cuando un narcisista finge vulnerabilidad, observa atentamente cómo reaccionas. Pon a prueba tu nivel de compromiso, cuánto estás dispuesto a sacrificar por él. Cada lágrima, cada arrebato ensayado, es una forma de medir cuánto poder aún tienes sobre ti. Y por eso nunca verás a un narcisista abrirse con autenticidad. Las historias que cuentan sobre sí mismos casi siempre están distorsionadas, diseñadas para generar lástima o admiración. Incluso pueden revelar un trauma real, pero siempre de una manera que refuerza su imagen de víctima y justifica un comportamiento dañino. En otras palabras, incluso el dolor, cuando existe, se utiliza como moneda de cambio. En definitiva, la vulnerabilidad genuina requiere algo que el narcisista no puede ofrecer: confianza, entrega y conexión genuina. Y como su identidad depende de mantener una personalidad fuerte, superior y especial, nunca se permitirán desnudar su alma con honestidad. Lo máximo que harán es asumir este rol cuando les beneficie. En última instancia, vivir con esta falsa fragilidad crea un círculo vicioso. Crees que necesitas rescatar a alguien que sufre, pero en realidad, estás atrapado en una red de manipulación emocional. Y cuando te das cuenta, ya has sacrificado parte de ti mismo para cuidar de un personaje que nunca cambiará. Porque, para el narcisista, mostrar fragilidad solo es valioso cuando sirve como arma, nunca como verdad. Hay algo que distingue por completo a un narcisista de cualquier otra persona: su incapacidad para sentir empatía genuina. Puede que incluso parezcan cariñosos, incluso ofrezcan palabras de consuelo, pero todo es solo una fachada. Lo que nunca verás es la verdadera compasión, la que nace del corazón, la que conecta dos almas auténticamente. Pero tranquilos, esto no significa que el narcisista no pueda fingir empatía. Al contrario, son maestros en este arte. Observan, imitan y repiten expresiones, gestos y frases que parecen transmitir preocupación. Y a menudo consiguen engañar incluso a las personas más sensibles. Sin embargo, detrás de estas acciones no hay un sentimiento real, sino una estrategia. Usan la empatía como máscara para ganar confianza, abrir puertas y manipular emociones. Y aquí está el detalle más intrigante. El narcisista no ve a la otra persona como un ser humano con emociones propias, sino como un recurso, una herramienta, un objeto que existe para satisfacer sus necesidades. Si muestra interés en tus sentimientos, es porque ese interés le beneficia de alguna manera. Quizás quiere ganarse tu lealtad, quizás necesita tu atención, quizás simplemente está creando una deuda emocional que luego pagará. Ahora, piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a un narcisista reaccionar con frialdad en momentos en los que cualquier persona normal mostraría compasión? Ignoraron tu dolor, desestimaron una solicitud de apoyo o incluso cambiaron de tema cuando más necesitabas consuelo. Esto sucede porque el dolor de la otra persona no la conmueve. El sufrimiento ajeno no les inspira compasión. Como mucho, despierta curiosidad o incluso placer al verla debilitada. Pero espera, eso no es todo, hay un lado oscuro. En algunas situaciones, el narcisista incluso se aprovecha del dolor ajeno para hacerse un nombre. Puede decir que lo entiende perfectamente, incluso contar una historia personal para parecer comprensivo, pero siempre termina poniendo el foco en sí mismo.
La empatía que demuestra nunca busca aliviar el sufrimiento ajeno, sino reforzar su propia imagen. Es como si dijera, mira lo increíble que soy incluso cuando entiendo el dolor de los demás. Y lo más cruel es que esta falta de verdadera empatía socava silenciosamente cualquier relación. Porque sin compasión, no hay reciprocidad. Puedes darte a ti mismo, puedes ofrecer apoyo, incluso puedes sacrificarte por ellos, pero cuando te toque necesitarlo, encontrarás un vacío, una frialdad gélida que revela la esencia del narcisista. Este vacío, por mucho que intenten ocultarlo, siempre se nota. Pueden pasar semanas fingiendo atención, pero en algún momento la máscara se cae. Y entonces, ante una situación real, cuando necesitas un simple gesto de humanidad, te darás cuenta de que estás solo. Porque el narcisista no sabe, y nunca lo hará, ponerse realmente en el lugar del otro. En definitiva, este es uno de los aspectos más dolorosos de vivir con un narcisista, darse cuenta de que, por muy cercanos que parezcan, nunca habrá una conexión profunda. Porque la empatía, que es la base de cualquier vínculo verdadero, simplemente no existe en ellos. Solo hay actuación, cálculo y conveniencia. Y por eso nunca verás a un narcisista sentir verdadera compasión, porque para ellos, los sentimientos de los demás nunca han tenido valor. Hay una verdad ineludible sobre los narcisistas: nunca admitirán honestamente sus errores. Y no es porque no cometan errores. Al contrario, sus errores suelen ser evidentes para quienes los rodean. La cuestión es que, para ellos, admitir sus errores equivaldría a renunciar a su máscara de perfección, y eso es algo que jamás permitirán. Pero no confundas esto con humildad forzada ni disculpas calculadas. Sí, a veces, el narcisista puede incluso disculparse, incluso reconocer algún defecto. Pero esta actitud nunca es el resultado de una verdadera autocrítica. Es simplemente una estrategia para recuperar el control, manipular las emociones y mantener a la gente cerca. Ahora, detente y piensa. ¿Te has dado cuenta de cómo un narcisista siempre encuentra a alguien a quien culpar? Si algo sale mal en el trabajo, es porque un compañero no cooperó. Si una relación termina, la culpa siempre recae en la otra persona que no comprendió su valor. Si fracasan en un proyecto, el problema fueron las circunstancias, nunca ellos. Esta capacidad de desviar la responsabilidad es una de las principales armas del narcisista para mantener la imagen que han construido. Pero espera, eso no es todo. Hay un detalle más oscuro. El narcisista no solo evita asumir la culpa, sino que a menudo logra cambiar la situación para que la víctima termine sintiéndose responsable de su propio error. Este fenómeno se conoce como luz de gas y es una de sus manipulaciones más crueles. Distorsiona la realidad, niega hechos evidentes, crea versiones alternativas de la historia y te hace dudar de tu propia percepción. Al final, lo que debería ser su responsabilidad termina pesando sobre ti. Y es precisamente esta incapacidad de autocrítica lo que hace que cualquier relación con un narcisista sea tan agotadora. Porque por mucho que demuestres, expliques o insistas, nunca habrá un verdadero reconocimiento. Puede que incluso se callen un momento, puede que incluso dejen pasar el asunto, pero en su interior la idea persiste. El problema no son ellos, eres tú o algún otro factor externo. Ahora, piensa en el impacto a largo plazo de esto. Vivir con alguien que nunca admite sus culpas significa cargar solo con el peso de las responsabilidades. Significa intentar constantemente resolver conflictos que nunca fueron tuyos. Significa sentirte constantemente culpable por cosas que, en realidad, surgieron de las decisiones de la otra persona. Y aquí está el quid de la cuestión. La autocrítica requiere valentía, vulnerabilidad y humanidad. Estas son cualidades que el narcisista no cultiva porque su prioridad es proteger la imagen perfecta que ha creado de sí mismo. Prefiere vivir una mentira que afrontar la verdad. En definitiva, esto es una prisión. Porque quienes no reconocen sus propios errores tampoco pueden aprender de ellos. El narcisista está condenado a repetir patrones destructivos, perder oportunidades de crecimiento y alejar a personas valiosas. Y, sin embargo, nunca se sentirá responsable de nada de esto. Esta negativa absoluta a asumir la responsabilidad es lo que los mantiene atrapados en un ciclo interminable de manipulación y fracaso. Y así, por mucho tiempo que pase, por muchas oportunidades que tengan, nunca verás a un narcisista practicar una autocrítica sincera. Porque para ellos, admitir su propio fracaso sería destruir la máscara que sostiene todo su mundo. Si hay algo que revela rápidamente la esencia de un narcisista, es cómo reacciona ante el éxito ajeno. Porque, al contrario de lo que pueda parecer a primera vista, nunca se alegran de verdad de los logros ajenos. Puede que sonrían, digan cosas bonitas,
incluso aplaudan en público, pero en el fondo, lo que sienten es todo lo contrario: envidia, incomodidad e incluso ira. Pero espera, eso no es todo. El narcisista vive en constante competencia, incluso cuando nadie a su alrededor compite. Para él, la vida no se trata de compartir, sino de comparar. Si alguien logra algo, no lo ve como una victoria para el grupo o la relación, sino como una amenaza directa a su imagen de superioridad. Es como si cada victoria de otra persona fuera una derrota personal para él. ¿Y has notado cómo este comportamiento se manifiesta sutilmente? A menudo, cuando alguien anuncia buenas noticias, el narcisista intenta desviar la atención de inmediato. Si conseguiste un nuevo trabajo, rápidamente te cuenta una historia más amplia. Si lograste una meta, dice que él también logró algo similar, solo que en menos tiempo o con más dificultad. O peor aún, minimiza tus logros, tratando de transmitir la idea de que no tienen nada de especial. Pero espera, hay algo más profundo. En lugar de alegrarse, el narcisista usa el éxito ajeno para alimentar su propio resentimiento. Empieza a preguntarse: ¿por qué esta persona tuvo éxito y yo no? Esta pregunta lo corroe por dentro, porque su mente no puede aceptar la idea de que alguien a su alrededor pueda brillar más que él. Y es precisamente en este punto donde surgen comportamientos aún más tóxicos. Algunos narcisistas llegan incluso a sabotear encubiertamente los logros de otros. Difunden comentarios negativos, generan intriga y siembran dudas sobre el mérito de una victoria que no les pertenece. Todo esto para mermar la brillantez de quienes han logrado algo importante. Ahora, imagina el impacto que esto tiene en una relación. Estar con alguien que no puede celebrar sinceramente tus victorias es como vivir en un entorno donde el apoyo nunca es genuino. Es como sentir que, en lugar de una pareja o un amigo, tienes un competidor oculto a tu lado, siempre dispuesto a convertir tu alegría en una carga. Y esta es la verdad que el narcisista jamás admitirá. La incapacidad de alegrarse del éxito ajeno es, en realidad, un reflejo de su propia inseguridad. Porque quienes se conocen a sí mismos, quienes confían en su propio camino, no temen la brillantez ajena. Al contrario, comprenden que el éxito ajeno no anula el suyo. El narcisista, sin embargo, no lo comprende. Para él, la vida es como un escenario iluminado con un solo protagonista. Si alguien más recibe aplausos, significa que ha perdido protagonismo, que su máscara de superioridad se ha visto amenazada. Así que recuerda, por mucho que te esfuerces, por mucho que compartas tus logros, nunca verás a un narcisista celebrar su victoria con sinceridad. Lo máximo que conseguirás será un aplauso falso, una palabra ensayada o una sonrisa vacía. En su interior, solo siente el peso de la comparación, el veneno de la envidia y el miedo a ser eclipsado. Y esta es otra clara señal de que con el narcisista la celebración nunca será real. Si hay algo que diferencia profundamente un corazón genuino de uno manipulado por el ego, es la capacidad de sentir el dolor ajeno. La empatía es un don humano, un puente invisible que conecta almas y permite a una persona no solo comprender, sino también sentir el sufrimiento de quienes la rodean. Sin embargo, hay una verdad inquietante. Nunca verás a un narcisista mostrar verdadera compasión ante el dolor ajeno. Pero tranquilos, eso no es todo. El narcisista puede incluso parecer sensible en ciertas situaciones, imitar gestos cariñosos, ofrecer palabras que suenen reconfortantes o incluso fingir preocupación. Pero detrás de esta teatralidad, no hay un sentimiento real. Lo que existe, la mayoría de las veces, es solo cálculo. Evalúan cuánto les puede beneficiar ese momento, cuánto puede fortalecer su imagen demostrando una falsa compasión. ¿Y sabes cuál es el detalle más intrigante? Cuando el dolor es tuyo, cuando estás roto, frágil o necesitas apoyo, el narcisista no lo ve como una invitación a estar a tu lado, sino como una oportunidad para ejercer poder. En lugar de acercarse, suele profundizar la herida con comentarios mordaces, ironía o desprecio. Como si dijera: mira, eres débil, y yo sigo estando por encima de todo. Pero espera, hay más. En cuanto a la empatía, el narcisista siempre se prioriza a sí mismo. Si alguien más sufre, se centra en sí mismo. Si lloras, encuentra la manera de hablar de su propio dolor, generalmente exagerado o inventado, para robar la atención que no le corresponde en ese momento. Esto se debe a que la idea de quedar relegado, incluso en medio del sufrimiento ajeno, le resulta intolerable. Y quizás hayas experimentado esta situación. En un momento de angustia, buscas consuelo, pero recibes frialdad, indiferencia o incluso una mirada vacía. Es como si el narcisista fuera incapaz de acceder a esa capa profunda del alma, donde reside la verdadera compasión. Y la verdad es que no puede.
Porque sentir empatía requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es algo que el narcisista rechaza con todas sus fuerzas. Ahora imagina el impacto que esto tiene en una relación. Estar conectado con alguien que carece de empatía es como experimentar una soledad silenciosa. Es saber que en los momentos más difíciles, cuando más necesitas apoyo, solo encontrarás silencio o, peor aún, juicio. Es sentir que tu dolor no tiene cabida porque la otra persona solo reconoce el suyo. Y aquí está la revelación más oscura. Esta incapacidad para empatizar no es solo un rasgo de frialdad, sino también un arma. Muchos narcisistas usan el dolor ajeno como forma de control. Lo observan, lo estudian y, en algunos casos, lo explotan. Descubren tus debilidades y luego las usan en tu contra. Porque para el narcisista, tu dolor nunca es una fuente de compasión, sino una ventaja. Así que recuerda esta verdad. Por mucho que sufras, por mucho que pidas o esperes, nunca verás a un narcisista ofrecer verdadera empatía. Lo máximo que recibirás será un gesto vacío, una palabra ensayada o una mirada de aparente cariño. Pero en el fondo, lo que sienten no es compasión, es indiferencia. Y es precisamente esta falta de empatía la que revela, con toda claridad, quién es realmente. Si algo define la esencia de un narcisista, es su incapacidad para reconocer el verdadero valor de otra persona. Para ellos, reconocer o elogiar los logros ajenos sería como ceder una porción del trono que creen poseer solos. Toda victoria ajena se percibe como una amenaza silenciosa a su propia superioridad, y no la soportan. Pero espera, eso no es todo. Un narcisista no necesita ser grosero ni agresivo para devaluar a alguien. A menudo, el ataque es sutil, casi imperceptible. Un comentario irónico, una broma disimulada, un silencio calculado ante una buena noticia. Incluso pueden sonreír o aplaudir, pero la mirada, la entonación y la energía detrás de las palabras cuentan otra historia. Este pequeño pero constante gesto crea un ambiente emocional donde quienes brillan nunca se sienten completamente seguros. Ahora viene lo más interesante. Esta devaluación no ocurre por casualidad. Es estratégica. Cada vez que menosprecia a alguien, refuerza su propio poder y mantiene el control sobre la dinámica de la relación. Aprende desde el principio que si nadie más es valorado, la atención, el reconocimiento y el estatus permanecerán centralizados en él. Esto significa que cualquier intento que haga por ser visto, apreciado o admirado siempre será bloqueado, menospreciado o contrarrestado. Y hay otro detalle que poca gente comprende. Los narcisistas suelen cambiar la narrativa. Cuando señala su talento o logro, fingen ser honestos o críticos, haciéndote parecer exagerado o arrogante porque sientes orgullo. Esta manipulación constante genera inseguridad, te hace dudar de tu propio valor e incluso acobardarte ante tus propios logros. Con el tiempo, empiezas a esperar menos de ti mismo y a creer que necesitas la aprobación externa, especialmente de la persona que nunca te la dará de verdad. Pero espera, hay otro punto crucial. Incluso en situaciones públicas, donde la autovaloración es inevitable, el narcisista encontrará maneras de redirigir la atención hacia sí mismo. Puede comentar sobre sí mismo en medio de tu éxito, crear comparaciones que disminuyan tus logros o simplemente negarte cualquier reconocimiento. Cada victoria, por pequeña que sea, se convierte en un desafío silencioso que debe neutralizar para mantener su sentido de supremacía. Y lo más agotador es darse cuenta de que esta dinámica no se limita a situaciones pequeñas. Afecta relaciones, carreras profesionales, amistades e incluso lazos familiares. La constante falta de reconocimiento mina la autoestima, genera ansiedad y puede llevar a una sensación de invisibilidad emocional. Te esfuerzas, logras, te dedicas, pero la recompensa, que debería ser natural en cualquier relación sana, nunca llega con sinceridad. En definitiva, comprender este patrón es liberador. Porque cuando te das cuenta de que la constante devaluación no se trata de ti, sino de la profunda inseguridad del narcisista, dejas de internalizar estas actitudes. Entiendes que no es tu responsabilidad corregir ni justificar el ego ajeno. Reconocer esto es el primer paso para proteger tu autoestima y buscar relaciones donde el valor de cada persona sea verdaderamente reconocido y respetado. Y es precisamente esta incapacidad para valorar a los demás lo que completa un ciclo de manipulación y control. El narcisista vive en un mundo donde su grandeza depende de la devaluación de los demás, y mientras espere su reconocimiento, permanecerá atrapado en un juego emocional imposible de ganar. Aquí llegamos a una de las verdades más duras sobre el narcisismo. El verdadero cambio, aquel que nace de la reflexión, la consciencia y un deseo genuino de evolucionar, simplemente no existe para ellos. Puede parecer impactante,
Pero es importante comprender que el narcisista puede prometer transformaciones, incluso mostrar señales de mejora. Pero todo esto es temporal y estratégico. Pero espera, eso no es todo. Lo que diferencia a un ser humano en desarrollo de un narcisista es la motivación detrás del cambio. Para quien busca evolucionar, el cambio surge de dentro, impulsado por el deseo de mejorar, corregir errores y convertirse en una mejor versión de sí mismo. Para el narcisista, el cambio solo vale la pena si ofrece un beneficio inmediato. Mantener el control, impresionar a alguien o proteger la imagen que ha construido con tanto esmero. Ahora viene lo más interesante. Muchas víctimas creen que, con el tiempo, verán un comportamiento diferente, que finalmente será sincero. De hecho, puede que actúe con amabilidad, ofrezca una disculpa ensayada o parezca más atento. Pero cada gesto tiene un plazo y un propósito oculto. En cuanto sienten que han recuperado el control o que el riesgo ha pasado, el comportamiento anterior regresa, a menudo más intenso y manipulador que antes. Y hay otro detalle que pocos comprenden. Los narcisistas son expertos en crear falsas esperanzas. Las pequeñas mejoras sirven como cebo emocional. Crees que algo finalmente ha cambiado, te relajas, vuelves a confiar, y es entonces cuando vuelven a sus viejas costumbres, reforzando el ciclo de frustración, duda y manipulación. Esta alternancia entre mejora y regresión es emocionalmente agotadora, lo que dificulta ver que nada de esto es genuino. Pero espera, aún hay algo crucial. El verdadero cambio requiere vulnerabilidad, autocrítica, la valentía de afrontar los defectos internos y la capacidad de reconocer que no todo gira en torno a ellos. El narcisista no solo evita estas cualidades, sino que las rechaza. Admitir las debilidades sería admitir que uno no es perfecto, y perder la perfección significa perder el control sobre la propia narrativa. Por lo tanto, cualquier cambio observado es siempre un acto calculado, nunca un reflejo de un crecimiento real. El impacto que esto tiene en la vida de quienes lo padecen es devastador. La víctima se aferra a la idea de que su pareja o amigo puede evolucionar, creyendo que la situación mejorará, y se ve repetidamente engañada. Cada pequeño gesto de cambio se convierte en una trampa emocional que refuerza el ciclo de esperanza y frustración, drenando la energía y la autoestima. Y aquí está la revelación más importante. Comprender que el narcisista no cambia voluntariamente es liberador. Porque ya no se trata de intentar arreglar algo ni de esperar algo imposible. Empiezas a reconocer patrones, a reconocer cuando te enfrentas a un gesto genuino o a una simple manipulación, y aprendes a proteger conscientemente tus emociones. En definitiva, la verdadera libertad llega cuando decides invertir tu energía en relaciones y entornos donde el cambio es real, cotidiano y mutuo, no teatral y estratégico. Comprender la limitación de este narcisista es clave para romper ciclos de frustración y recuperar la claridad sobre lo que realmente importa. Aprecio sincero, reciprocidad genuina y verdadera evolución. Algo que nunca podrán ofrecer. Y es precisamente esta toma de conciencia la que marca el inicio de un nuevo capítulo, donde eliges relaciones que respeten tu valor e integridad emocional, dejando atrás el ciclo interminable de falsas promesas y manipulación narcisista.